Hombre de 50 años que ha trabajado arduamente toda su vida, es abandonado por su familia al escuchar que tiene una enfermedad terminal. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido emocionante para ti. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el relato. Martín siempre había sido un hombre dedicado al trabajo, pero también un esposo y padre devoto. Su vida familiar, aunque no siempre perfecta, parecía estar en equilibrio. A sus 50 años, había construido un imperio de tiendas de tecnología, una industria que había dominado con esfuerzo y dedicación. Su empresa era su orgullo, una que le había permitido dar a su familia una vida cómoda y llena de oportunidades. Para los ojos externos, Martín vivía una vida envidiable, marcada por el éxito y la estabilidad. Sin embargo, como sucede con muchas familias, bajo la superficie siempre había detalles que pasaban desapercibidos, pequeños roces, sueños no compartidos y emociones no expresadas. Daniela, su esposa, era una mujer sofisticada y práctica. Durante los primeros años de matrimonio, ambos habían compartido una visión común de éxito. Daniela se encargaba de los aspectos sociales y familiares, siempre asegurándose de que sus dos mundos, el profesional y el privado, estuvieran alineados. Ella organizaba cenas elegantes para los socios de Martín, sabía cuándo apoyar sus decisiones y cuándo alejarse para darle espacio. Sin embargo, con el tiempo, ese amor apasionado que alguna vez los unió se había ido transformando en una relación más formal, más funcional que emocional. Sofía, su hija de 23 años, era una joven brillante, con la ambición de abrirse camino por su cuenta. Estaba terminando la universidad y siempre había sido el orgullo de Martín. Desde pequeña él había intentado inculcarle los valores del trabajo duro y la responsabilidad. Martín solía decirle: "El éxito no viene solo, se construye día a día". Sofía había escuchado esas palabras incontables veces, y aunque amaba a su padre, sentía que su mundo era distinto al de él. Para ella, la tecnología y los negocios no representaban su pasión. Prefería las artes, la creatividad y las experiencias más libres. Esta discrepancia había creado una brecha silenciosa entre ellos, aunque ambos intentaban ignorarla. A pesar de estos silencios, la familia de Martín parecía, desde fuera, una familia feliz. Las cenas eran momentos de conversación fluida, donde Martín solía hablar sobre las nuevas tendencias tecnológicas, y Daniela, siempre perfecta en su papel, escuchaba con atención mientras servía el vino. Sofía, aunque más silenciosa, sonreía y participaba cuando era necesario. En los fines de semana solían pasar tiempo juntos, viajando o disfrutando de cenas en restaurantes caros. La risa fluía en esos momentos, y aunque las conversaciones más profundas raramente ocurrían, el sentimiento de unidad era evidente. Habían encontrado un ritmo de vida que les funcionaba, una coreografía que los mantenía alineados. Sin embargo, todo cambió una tarde que parecía ser igual a cualquier otra. Martín había llegado a casa más temprano de lo habitual. Sentía una fatiga que no podía explicar. Había tenido un ligero mareo en la oficina, pero lo atribuyó al estrés. Había estado trabajando en una nueva expansión de sus tiendas, lo cual implicaba largas reuniones y decisiones importantes. Al entrar en la casa, el olor a comida recién hecha lo recibió, y Daniela apareció en la sala con una sonrisa. «Llegaste temprano, amor. ¿Cómo fue el día?», le preguntó mientras le daba un beso rápido en la mejilla. «Cansado, pero bien. Solo necesito descansar un poco», respondió Martín, sintiéndose más agotado de lo normal. Aquella noche, mientras cenaban, Martín notó que apenas tenía apetito. Aunque la comida de Daniela siempre había sido de su gusto, esta vez no pudo disfrutarla. Su estómago estaba revuelto y un cansancio inusual lo embargaba. «¿Estás bien, papá?», preguntó Sofía, notando la palidez en su rostro. «Solo un poco agotado, hija. Nada de qué preocuparse», dijo Martín, forzando una sonrisa. Sin embargo, los días que siguieron no mejoraron. La fatiga se intensificó y Martín comenzó a sentir que algo no andaba bien. Se lo atribuyó al estrés, una excusa fácil de usar. Después de todo, un hombre con tantas responsabilidades a sus espaldas podía sentirse agotado de vez en cuando. Pero cuando los mareos empezaron a ser más frecuentes y su energía se desvanecía rápidamente, Daniela insistió en que viera a un médico. «Martín, tienes que cuidarte. No es normal que te sientas así todos los días».
Ve al doctor, aunque sea para descartar algo, dijo Daniela, con preocupación sincera en su voz, algo que hacía tiempo que no se notaba en su tono. Martín, como solía hacer, trató de resistirse. Era un hombre que creía tener control sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su destino. No le gustaba depender de médicos ni de diagnósticos, pero aquella mañana, al intentar levantarse de la cama, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que apoyarse en el borde de la mesa de noche para no caerse. Fue en ese momento cuando, resignado, aceptó que debía hacer una consulta. La doctora María, una mujer en la que la familia había confiado durante años, lo recibió con una amabilidad que contrastaba con la gravedad del ambiente en su consultorio. Tras realizar una serie de exámenes, pidió que regresara unos días después para discutir los resultados. Durante la espera, Martín intentó mantener su vida lo más normal posible, pero la incertidumbre comenzaba a corroer su tranquilidad. El día que volvió al consultorio de María, algo cambió en el ambiente. La doctora, habitualmente jovial, tenía un semblante serio. Lo invitó a sentarse y, tras un largo suspiro, le habló con delicadeza pero sin rodeos. Martín, los resultados no son los que esperábamos. Tienes un cáncer avanzado y es terminal. Las palabras golpearon a Martín como un mazazo. Durante los primeros minutos apenas pudo procesarlas. Cáncer, terminal, 6 meses. Las palabras rebotaban en su cabeza, pero no parecían dirigirse a él. Él, un hombre que siempre había sido fuerte y vital, estaba siendo confrontado con su mortalidad de una manera brutal e inesperada. La doctora continuaba explicando, pero Martín apenas escuchaba. Solo cuando María le tomó la mano, percibió de nuevo el mundo a su alrededor. Sé que es difícil, Martín. Tienes opciones para hacer que estos meses sean lo más llevaderos posible. Pero debes hablar con tu familia. Martín salió del consultorio sintiéndose como un extraño en su propio cuerpo. Las calles que siempre había conocido, los edificios familiares, todo parecía distorsionado, como si el mundo hubiera cambiado de forma repentina y él ya no perteneciera a él. Mientras conducía de regreso a casa, su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo les diría a Daniela y Sofía? ¿Cómo podría enfrentarse a esto? Y cada kilómetro que recorría lo alejaba más de lo que alguna vez fue su vida normal. Finalmente, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, supo que ya no podía retrasarlo más. Regresó a casa. La casa, que siempre había sido un refugio cálido y familiar, le parecía ahora más distante que nunca. Allí, detrás de la puerta, lo esperaban Daniela y Sofía, las dos personas que más amaba y a quienes más temía herir con la verdad. Con un suspiro profundo, entró. «¡Papá!», gritó Sofía desde la sala, donde estaba sentada viendo televisión. «Llegaste tarde. Mamá dijo que habías ido al médico. ¿Todo bien?». Martín tragó saliva. Era su hija, su pequeña Sofía, quien aún lo veía como un hombre invencible. ¿Cómo podía decirle que ese héroe al que tanto admiraba estaba a punto de desaparecer? «Sí, hija», dijo, intentando que su voz sonara tranquila. «¿Dónde está tu madre?». «En la cocina», respondió ella, sin sospechar el peso de lo que estaba por venir. Martín caminó hacia la cocina, donde Daniela, siempre eficiente, estaba preparando la cena. El sonido de las ollas y el aroma a especias llenaban el aire, como cualquier otra noche normal. Pero esa noche no era normal. Se detuvo en la entrada, observándola. Sabía que esta conversación marcaría un antes y un después. «Daniela, tenemos que hablar», dijo finalmente con la voz baja. Daniela se giró lentamente, frunciendo el ceño. Había algo en su tono que la alertó de inmediato. «¿Qué sucede, Martín?», preguntó, apagando la estufa y acercándose con el ceño preocupado. «Llama a Sofía, por favor. Necesitamos estar los tres juntos para esto». El silencio se instaló en la habitación mientras Daniela lo miraba, notando el peso de las palabras no dichas en los ojos de su marido. Sin decir nada más, llamó a su hija. Sofía entró en la cocina, todavía con la despreocupación juvenil que Martín siempre había admirado. Se sentó en la mesa, mirando a sus padres sin entender lo que estaba ocurriendo. «¿Qué pasa? ¿Algo grave?», preguntó, ahora un poco más seria. Martín tomó asiento frente a ellas. Sentía como si el mundo se hubiera detenido. Su corazón latía con fuerza, y las palabras que tanto temía pronunciar estaban en la punta de su lengua. Finalmente respiró hondo y decidió enfrentar la tormenta. «Fui al médico hoy», comenzó con la voz temblorosa, «y los resultados no fueron buenos». Daniela se tensó de inmediato. Su instinto siempre había sido proteger,
pero en ese momento supo que no había nada que pudiera hacer para evitar lo que estaba a punto de escuchar. ¿Qué dijeron?, preguntó en un susurro, como si temiera romper la burbuja de normalidad que los rodeaba. «Tengo cáncer», dijo Martín, mirando fijamente a sus manos. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo se hubiera congelado. «Está en una etapa avanzada. Terminal. No, no puede ser», balbuceó Sofía, llevándose las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Daniela, por su parte, se mantuvo en silencio. Sus manos, que siempre habían sido firmes y seguras, comenzaron a temblar. Cerró los ojos como si al hacerlo pudiera borrar lo que había oído. «¿Cuánto tiempo?», fue lo único que logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Me dieron 6 meses, con suerte». Las palabras flotaron en el aire, mientras el tiempo parecía detenerse para los tres. Nadie sabía qué decir. La realidad era demasiado brutal, demasiado definitiva. «¿Cómo puede ser?», susurró Sofía entre lágrimas. «Tú siempre has estado bien, no puede ser cierto». Martín se levantó de la mesa, rodeó a su hija y la abrazó con fuerza. Sentía su cuerpo temblar en sus brazos, como si la noticia hubiera roto algo dentro de ella. «Lo siento tanto, Sofía». «Lo siento», murmuró, sin saber qué más decir. Daniela permaneció inmóvil, su mirada perdida, incapaz de procesar la información. Siempre había sido una mujer fuerte, pero en ese momento sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Después de un largo silencio habló, pero sus palabras fueron frías, distantes, como si se protegiera del dolor. «¿Y qué vamos a hacer ahora?», preguntó, sin levantar la vista. «¿Cómo? ¿Cómo, Manhil?». Martín la miró, sorprendido por la frialdad de su respuesta. Esperaba lágrimas, tal vez un abrazo, algún tipo de consuelo, pero no hubo nada de eso. Daniela estaba en modo práctico, como siempre, resolver, calcular, planear. «No lo sé», dijo Martín, sintiéndose más solo que nunca. «No lo sé». El silencio se hizo insoportable. Sofía seguía llorando, incapaz de contener las lágrimas, mientras Daniela permanecía rígida, mirando al vacío. Finalmente, Martín decidió romper el hielo. «Tenemos que hablar de lo que viene, y necesitamos hacerlo juntos. Aquí se presenta el primer atisbo de la fractura que ya existía en su familia, una grieta que el cáncer ahora haría evidente». Mientras Martín buscaba un apoyo emocional, Daniela ya estaba calculando cómo organizar la vida sin él. Sofía, por su parte, estaba atrapada entre el dolor de perder a su padre y el impulso de huir de una realidad que no sabía cómo enfrentar. «Papá, yo». Sofía intentó hablar, pero su voz se quebró. No podía pensar en su vida sin él. Toda su vida, Martín había sido su guía, su modelo. ¿Cómo podría soportar verlo desaparecer? «Tranquila, mi amor», dijo Martín, acariciando su cabeza. «No estoy listo para irme todavía. Vamos a pasar estos meses juntos, como familia». Daniela asintió, pero había algo en su expresión que no cuadraba. Su mirada distante, sus manos entrelazadas con fuerza, como si quisiera aferrarse a algo. Martín la conocía bien. Sabía que estaba tratando de protegerse del dolor, de aislarse emocionalmente. «Lo que necesitamos», continuó Martín, «es estar unidos. No sé lo que va a pasar, pero no quiero que este sea un final triste. Quiero aprovechar cada momento que nos queda». Las palabras resonaron en la cocina vacía, pero Martín pudo sentir la tensión en el aire. Daniela y Sofía, aunque físicamente cerca, parecían estar a kilómetros de distancia emocionalmente. Y así, mientras Martín se enfrentaba a la certeza de su final, comenzaba a darse cuenta de que su mayor lucha no sería contra el cáncer, sino contra el distanciamiento de las dos personas que más amaba. Las horas pasaban lentas desde la confesión. Martín, sentado en su oficina en casa, miraba las fotos familiares que adornaban las paredes. Eran recuerdos de una vida que hasta hacía poco creía tener bajo control. En una de las fotos, Sofía, aún una niña, sonreía entre sus brazos durante unas vacaciones familiares. En otra, Daniela lo miraba con amor mientras compartían una cena en su aniversario. Pero todo eso ahora parecía lejano, casi irreal. El silencio en la casa era opresivo. Cada habitación, cada rincón que una vez estuvo lleno de conversaciones, risas y planes para el futuro, ahora parecía envuelto en una pesada capa de incertidumbre. No había sido capaz de dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el peso de la enfermedad y las palabras no dichas lo mantenían despierto. Lo que más le dolía no era el dolor físico, sino la distancia emocional que había comenzado a crecer entre él y su familia. Sentía que la noticia, en lugar de unirlos, los estaba separando aún más.
Por la mañana encontró a Daniela en la cocina. Estaba en su lugar habitual, preparando el desayuno, pero su rostro parecía distante. Movía los utensilios con precisión como un autómata mientras sus pensamientos vagaban lejos de allí. Martín la observó en silencio antes de acercarse. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa forzada, intentando romper el hielo. «Buenos días», respondió Daniela sin mirarlo directamente. Su tono era suave pero vacío, como si las palabras solo fueran una formalidad. Se hizo un largo silencio mientras ella continuaba cocinando. Martín sintió que había algo que no estaba bien, algo que ella no estaba dispuesta a decir en voz alta. «Daniela», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Necesitamos hablar. Sé que esto no es fácil para ti, ni para ninguno de nosotros, pero no podemos ignorarlo». Daniela detuvo sus movimientos por un momento, sus manos temblaron apenas perceptiblemente sobre la sartén antes de seguir. Sus ojos seguían evitando los de Martín. «¿Qué quieres que diga, Martín?», preguntó con un suspiro cansado. «Ya lo hemos hablado. Sabemos lo que está pasando. ¿Qué más hay que decir?». Martín sintió que su corazón se hundía un poco más. El tono de Daniela era frío, calculado. Sabía que era su manera de lidiar con el dolor, de no enfrentarse a la realidad emocional que implicaba su diagnóstico. Pero le dolía que, justo en ese momento, ella levantara barreras. «No es solo eso, Daniela. No es solo el hecho de que esté enfermo. Es lo que esto nos está haciendo. Apenas me miras. Apenas hablamos», dijo con suavidad, intentando no sonar acusador. Daniela finalmente dejó de moverse, apagó la estufa y se giró hacia él, apoyándose en el borde del mostrador. Su rostro, antes tan sereno y seguro, ahora mostraba las primeras grietas de vulnerabilidad. «¿Qué quieres que haga, Martín?», preguntó, su voz más baja, casi un susurro. «No sé cómo manejar esto. No sé cómo seguir adelante sabiendo que te estoy perdiendo, sabiendo que nuestra vida juntos está acabándose». «Pero no me estás perdiendo todavía», insistió Martín, dando un paso hacia ella. «Aún estoy aquí. Y quiero pasar este tiempo con ustedes, juntos. Lo que más me duele es que siento que ya estás planeando una vida sin mí». Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. Se cruzó de brazos, como si esa barrera física pudiera protegerla de la conversación. «Martín, siempre he sido la fuerte en esta familia. Siempre he sabido qué hacer, cómo seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Pero esta vez no sé cómo hacerlo. Todo lo que pienso es en lo que vendrá después, en cómo voy a vivir sin ti. Y la verdad es que no lo soporto, no puedo soportarlo. Así que, sí, me estoy distanciando. Es mi manera de sobrevivir a esto». Martín se quedó en silencio. Sabía que Daniela no lo decía por maldad, sino por miedo. Miedo a perderlo, a quedarse sola, a enfrentar la vida sin él. Pero aún así, dolía. Dolía porque, en ese momento, todo lo que él quería era que estuvieran más cerca, no más lejos. «No quiero que sobrevivas a esto», dijo Martín, en un tono suave pero firme. «Quiero que lo enfrentemos juntos. Y no puedo hacerlo solo. Necesito que estés aquí ahora, no en algún futuro sin mí». Daniela lo miró, sus ojos buscando algo en él, una solución que ambos sabían que no existía, pero no respondió. En lugar de eso, dio media vuelta y comenzó a servir el desayuno en silencio. Más tarde, ese mismo día, Sofía llegó a casa. Había pasado la tarde con amigos, pero su semblante no mostraba la alegría que solía acompañarla. Estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Al entrar, encontró a Martín en el salón, sentado en su sillón favorito, con la mirada perdida en los ventanales. Durante unos minutos lo observó, sin decir nada, antes de finalmente tomar asiento junto a él. «Papá», dijo con suavidad, rompiendo el silencio. Estoy intentando procesar todo esto. No sé cómo hacerlo». Martín la miró y sonrió tristemente. «No tienes que saberlo, Sofía. No es algo para lo que uno esté preparado». «Lo sé, pero siento que debería ser más fuerte», confesó ella, su voz quebrándose. «Te prometí que estaría aquí para ti, pero no puedo dejar de pensar en huir. No puedo soportar verte. Así, no es justo». Martín suspiró, sintiendo el peso de las emociones de su hija. «Sofía, no te estoy pidiendo que seas fuerte todo el tiempo. Solo quiero que estés aquí conmigo, el tiempo que sea. Lo que más quiero es pasar lo que me queda a tu lado, al lado de tu madre». «Pero me asusta tanto, papá», dijo ella, las lágrimas corriendo por su rostro. «Me asusta tanto verte cambiar, verte irte». Martín tomó la mano de su hija entre las suyas, tratando de transmitirle calma. «A mí también me asusta, hija,
Pero lo que más me asusta no es el final. Es perderlos antes de que llegue. No quiero que pasemos este tiempo distanciados, con miedo. Quiero que, si algo nos deja esto, sea el recuerdo de que lo enfrentamos juntos, como familia. Sofía lo miró, sus ojos llenos de confusión y dolor. No sabía cómo estar a su lado sin sentir que se estaba desmoronando por dentro. Pero en ese momento decidió intentarlo. Asintió en silencio, aunque las dudas seguían pesando sobre su corazón. Con cada conversación, Martín sentía el aislamiento crecer. Su familia, la que una vez fue su refugio, ahora estaba dividida por el miedo y la incapacidad de afrontar la realidad. Cada uno en su manera de lidiar con la noticia estaba levantando barreras emocionales que parecían imposibles de superar. Los días siguientes al diagnóstico fueron un torbellino de emociones para Martín. Cada amanecer le recordaba que el tiempo, una vez su aliado en la construcción de su imperio empresarial, ahora se había vuelto su enemigo. Daniela seguía distanciada, atrapada en su propia burbuja de negación, y Sofía, aunque menos evasiva, se sumergía en sus estudios y en salidas con amigos, evitando estar demasiado en casa. Martín, a pesar de su dolor emocional, había tomado una decisión clave: guardaría silencio. Sabía que insistir en la cercanía con su familia solo aumentaría las tensiones. Forzar a Daniela a abrirse o a Sofía a quedarse más tiempo solo serviría para crear más distancia. Había optado por una resolución distinta, enfocarse en lo poco positivo que aún tenía, y eso era su amistad con Javier. Esa tarde, mientras observaba las nubes a través de la ventana de su oficina, su teléfono sonó. Era Javier. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó Javier con su habitual tono cálido. Martín suspiró al escuchar la voz de su viejo amigo. Con Javier no necesitaba fingir fortaleza, ni ocultar la verdad. Había sido la primera persona a la que le contó sobre el cáncer, después de su familia, y desde entonces Javier había estado llamándolo casi a diario. «Lo llevo», respondió Martín, intentando mantener un tono neutral. «Las cosas en casa no están bien. Daniela y Sofía están en su propio mundo. Es como si ya estuvieran viviendo sin mí». Hubo un silencio al otro lado de la línea antes de que Javier respondiera. «Sabes que estoy aquí para lo que necesites, ¿verdad?», dijo con firmeza. «No tienes que lidiar con esto solo». Martín asintió, aunque sabía que Javier no podía verlo. Javier había sido su mejor amigo desde la infancia, su compañero en las buenas y en las malas. Mientras que su familia se alejaba, Javier era el único que parecía querer acercarse más. «Lo sé, Javier. Lo sé. Es solo que no quiero ser una carga para nadie, ni para ti». «Martín, no me vengas con esas tonterías». «¿Carga? ¿Qué es eso? Si hay alguien que nunca ha sido una carga en mi vida, eres tú. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a levantar mi negocio? No solo estuviste ahí para mí, me enseñaste lo que es ser un verdadero amigo. Y eso no tiene precio». Martín sonrió levemente. Era cierto. Había momentos en la vida de Javier en los que Martín había sido su apoyo. Ahora las cosas habían cambiado, y aunque odiaba ser vulnerable, sabía que debía aceptar la ayuda. «Gracias, amigo». Martín dejó que sus palabras llevaran el peso de su gratitud. «Realmente lo aprecio. No tienes que agradecérmelo. Pero ¿sabes qué? Estoy pensando que lo que necesitas ahora es un poco de aire fresco. Salgamos mañana, como en los viejos tiempos. Nada de trabajo ni de enfermedad. Solo tú y yo, haciendo lo que hacíamos antes, aunque sea por unas horas». Martín dudó. ¿Salir? Alejarse de su casa y de la presión constante que sentía al ver a Daniela y Sofía tan distantes parecía una buena idea. Y aunque su cuerpo ya no tenía la energía de antes, sabía que necesitaba esa conexión, algo más allá del dolor que lo rodeaba. «Está bien. Mañana, entonces». Al día siguiente, Martín y Javier se encontraron en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Era un lugar que solían visitar cuando eran jóvenes, antes de que la vida los arrastrara por caminos distintos. El ambiente del lugar era relajante, y por un momento, Martín sintió que el peso de su enfermedad se desvanecía, aunque solo fuera temporalmente. «Este lugar no ha cambiado nada», dijo Martín, mirando alrededor. «No, pero nosotros sí», bromeó Javier, señalando las canas que ambos ya lucían. Se rieron juntos, y esa risa, aunque breve, fue un alivio para Martín. Era como si, por un instante, todo volviera a ser normal. Después de pedir un café, Javier cambió el tono de la conversación. «Martín, he estado pensando en algo». Su voz era más seria ahora. «Sé que no es fácil hablar de esto, pero ¿has pensado en lo que harás con la empresa?». Martín se quedó en silencio un momento. Había evitado esa conversación incluso consigo mismo.
Su empresa, su imperio, era parte de lo que lo definía. Venderla o dejarla ir era un pensamiento doloroso. Lo he pensado, sí, respondió finalmente. Y creo que es lo mejor que puedo hacer. No quiero que esto caiga sobre Daniela o Sofía. Ellas no están preparadas para manejarla, y yo no quiero dejar problemas cuando me vaya. Javier asintió, comprensivo. Eso tiene sentido. Pero si necesitas ayuda con eso, sabes que estoy aquí. No tienes que hacerlo solo. Podemos buscar un comprador que entienda lo que esa empresa significa para ti. Gracias, Javier. Te lo agradezco de verdad. Aún no he tomado una decisión final, pero cuando lo haga, sé que puedo contar contigo. El silencio que siguió fue cómodo, una pausa llena de entendimiento. Martín sabía que, aunque la situación con su familia no mejorara, al menos tenía a Javier a su lado. Y eso en ese momento era suficiente. De regreso en casa, Martín sintió el peso de la realidad al atravesar la puerta. El ambiente seguía siendo tenso, frío. Daniela lo saludó desde la cocina, pero apenas levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Saliste con Javier?, preguntó sin emoción en la voz. Sí, respondió Martín, quitándose el abrigo. Nos tomamos un café. Hablamos de la vida. Qué bien, respondió Daniela, volviendo la vista a su libro. Martín sabía que este silencio era su nueva normalidad. Y aunque le dolía, había aceptado que no podía forzar un cambio en su esposa. Daniela estaba enfrentando la realidad a su manera, y Martín había decidido respetarlo. Su energía estaba limitada y no podía permitirse gastar lo poco que le quedaba en pelear por algo que quizá nunca cambiaría. Caminó hacia la sala donde Sofía estaba viendo televisión con su teléfono en la mano. Al notar su presencia, levantó la vista y le dedicó una sonrisa ligera, aunque no lo suficientemente amplia como para iluminar la habitación como antes. ¿Cómo te fue, papá? Bien, hija. Fue agradable. Se sentó junto a ella sintiendo el peso del día caer sobre sus hombros. ¿Sabes, si alguna vez quieres venir con nosotros, a dar un paseo o a tomarnos algo, me encantaría? Sofía sonrió, aunque la sonrisa parecía cargada de culpa. Claro, papá, la próxima vez. Ambos sabían que esa próxima vez probablemente no llegaría. Pero en ese momento, Martín decidió dejar pasar el tema. No quería presionar, no quería que Sofía se sintiera obligada a estar con él. Si el tiempo que le quedaba iba a ser con momentos de calidad, serían porque ella quería estar allí, no porque él la obligara. Así, Martín cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. El silencio que había decidido guardar comenzaba a asentarse en su vida. No como un enemigo, sino como una aceptación. Su energía ya no estaba destinada a forzar lo inalcanzable. Ahora se enfocaba en los pocos pero valiosos aspectos que le quedaban. Su amistad con Javier, los momentos tranquilos en casa y la esperanza, aunque mínima, de que cuando llegara el final estaría en paz consigo mismo. Martín estaba sentado en su sillón favorito, ese que le había acompañado durante años, ahora más que nunca convertido en su refugio personal. La casa estaba en silencio, como de costumbre. Daniela y Sofía continuaban con su vida como si todo se hubiera detenido en el momento en que compartió su diagnóstico. Martín había aprendido a convivir con ese distanciamiento, a aceptar el silencio como parte de su realidad. Pero en el fondo de su corazón sabía que necesitaba más que eso. Sabía que el tiempo que le quedaba no podía ser simplemente una espera, una cuenta regresiva hacia el final. Un día, Javier vino a visitarlo como lo hacía de vez en cuando. Llevaba consigo esa energía vibrante, esa chispa que Martín admiraba tanto. Siempre encontraba una forma de iluminar el ambiente, de hacer que Martín se olvidara, aunque fuera por un rato, de la enfermedad que lentamente lo consumía. Martín, estuve pensando, dijo Javier con tono entusiasta mientras tomaba asiento frente a él. ¿Recuerdas aquel viaje que siempre hablamos de hacer, pero que nunca pudimos concretar, verdad? Martín lo miró, un tanto sorprendido. Sabía a qué viaje se refería. Durante años, él y Javier habían planeado viajar a la costa, un pequeño retiro cerca del mar donde siempre soñaron pasar unos días en tranquilidad, alejados del bullicio de la ciudad y de las responsabilidades. Era un sueño que ambos compartían desde que eran jóvenes, pero que la vida, con sus giros inesperados y sus compromisos, había dejado de lado. Claro que lo recuerdo, respondió Martín, esbozando una sonrisa. Pero Javier, sabes que en este momento no puedo. ¿Y por qué no? Replicó Javier con una sonrisa segura. ¿Qué te detiene ahora? Sí, sé que no es el mejor momento, que tu salud no es la que era antes, pero Martín, si no lo hacemos ahora,
¿Cuándo? Martín lo miró, sin saber qué decir. Sabía que Javier tenía razón. ¿Qué le impedía hacerlo? ¿El miedo a empeorar? La verdad es que su salud ya estaba en una espiral descendente, y quedarse en casa no cambiaría nada. Tal vez salir, ver el mar, respirar aire fresco. Tal vez eso le daría algo de paz, algo que necesitaba antes del final. Tú sabes que me gustaría, Javier, pero es un riesgo. No estoy bien, no estoy y cualquier cosa podría complicarse, dijo Martín, tratando de sonar razonable. Javier se inclinó hacia adelante, con una mirada determinada. Martín, entiendo los riesgos, pero piensa en lo que podrías ganar. No estoy hablando de curarte, ni de cambiar tu destino. Estoy hablando de hacer algo que siempre quisimos hacer. De cerrar el ciclo con algo positivo. No dejar que la enfermedad sea lo único que recuerdes de estos últimos meses. El silencio se instaló en la sala mientras Martín reflexionaba. Las palabras de Javier tenían un peso que no podía ignorar. ¿Qué le quedaba por perder? Estaba atrapado en una rutina que lo agotaba, emocional y físicamente. Daniela y Sofía estaban distantes, y aunque las amaba, sentía que seguir esperando por una cercanía que nunca llegaba era una batalla perdida. Quizás lo que necesitaba era hacer algo para sí mismo, algo que le recordara que, a pesar de la enfermedad, aún estaba vivo. ¿Cuándo nos vamos?, dijo finalmente Martín, con una sonrisa que sorprendió incluso a Javier. Sabía que lo aceptarías, exclamó Javier, levantándose del sillón con entusiasmo. Nos vamos en 2 días, ya lo tengo todo planeado, solo tú, yo y el mar. Martín rió, sintiendo una chispa de emoción en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Aceptar ese viaje era, en cierto modo, un acto de rebeldía contra la enfermedad, contra el tiempo. Era un acto simbólico para cerrar su vida con algo positivo, aunque eso significara poner en riesgo su salud. 2 días después, se encontraron en la casa de Martín a primera hora de la mañana. Sofía, quien apenas había prestado atención a los preparativos, finalmente se dio cuenta de que su padre estaba empacando. ¿A dónde vas, papá?, preguntó, acercándose con curiosidad mientras lo veía meter un par de suéteres en una maleta. Voy a hacer un pequeño viaje con Javier, respondió Martín, sin detenerse en su tarea. ¿Un viaje? ¿Ahora?, replicó ella, con un tono que mezclaba sorpresa e incredulidad. ¿Estás seguro de que es buena idea? Quiero decir, no estás bien. Martín se detuvo por un momento y la miró a los ojos. Sofía, sé que no estoy bien, pero también sé que quedarme aquí, encerrado en esta casa, no me va a hacer sentir mejor. Necesito hacer esto. Es algo que siempre quise hacer, y no quiero dejar que la enfermedad me lo quite. Sofía lo miró, visiblemente preocupada, pero también comprendió el deseo de su padre. Desde que recibió el diagnóstico, lo había visto apagarse lentamente, aceptar pasivamente lo que venía. Quizás este viaje era lo que él necesitaba para sentirse vivo, aunque solo fuera por unos días. Entiendo, papá. Solo, ten cuidado, ¿sí?, dijo con un tono más suave. Lo haré, hija. Prometo volver sano y salvo. Sofía sonrió, aunque la preocupación no desaparecía del todo de su rostro. Sabía que este viaje significaba más que unas simples vacaciones. Era una declaración de que su padre aún tenía control sobre algo, aunque fuera por un breve momento. El viaje hasta la costa fue tranquilo, y aunque el trayecto fue largo, Martín disfrutó cada minuto. Javier se encargó de conducir, mientras Martín miraba el paisaje pasar por la ventana. Durante horas conversaron sobre el pasado, sobre las historias de su juventud, sus ambiciones y los caminos que tomaron en la vida. Martín sintió que ese viaje era una forma de reconectar con quien era antes de que la enfermedad lo definiera. Cuando finalmente llegaron a su destino, el sonido del mar los recibió. Las olas rompiendo contra la orilla, el aire salado y el cielo despejado. Era justo como lo habían imaginado durante todos esos años. Martín cerró los ojos, respirando profundamente. Esto es exactamente lo que necesitaba, dijo Martín, mientras ambos caminaban lentamente por la playa. Sabía que lo dirías, respondió Javier, sonriendo. Sabía que este lugar te haría bien. Se sentaron en la arena, en silencio por unos minutos, solo escuchando el vaivén del mar. Para Martín, ese momento lo era todo. Sabía que aunque su cuerpo se debilitara más con el paso de los días, lo que estaba viviendo en ese instante no lo olvidaría jamás. Gracias, Javier, dijo finalmente, rompiendo el silencio. No sé cuánto tiempo me quede, pero este momento es algo que me llevaré conmigo. Siempre, amigo, siempre, respondió Javier con una mirada cálida y sincera. Este es solo un final,
pero no el que define quién eres. Martín asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Aceptar el viaje había sido la decisión correcta. No solo le permitió escapar de la opresión de la enfermedad, sino que le recordó que, a pesar de todo, aún tenía control sobre cómo viviría lo que le quedaba. El mar, el cielo, la arena, todo era un recordatorio de que, incluso en la fragilidad de la vida, aún había belleza por experimentar. Con la vista fija en el horizonte, Martín supo que, sin importar lo que ocurriera después, este sería uno de los momentos que recordarían su vida. Y así 2 meses después, Martín partió en paz, tras un viaje breve pero lleno de significado. Decidió arriesgarse y cumplir ese último deseo de ver el mar, de sentir el viento salado en su rostro. Natalia lo acompañó, siempre a su lado, vigilando su salud, pero también dándole el espacio para disfrutar esos momentos finales. Llegaron a un pequeño pueblo costero, donde el tiempo parecía detenerse. Las olas suaves rompían contra la orilla, y Martín, debilitado pero sereno, se sentó en la arena, sintiendo cómo la vida seguía su curso, aunque la suya estaba llegando al final. Los días que pasaron allí fueron tranquilos, llenos de conversaciones profundas, de silencios cómodos. Martín se permitió recordar, reflexionar y, sobre todo, despedirse. En la última noche, mientras la luna brillaba sobre el agua, sintió que era hora. Se recostó en su cama, rodeado de la paz que había buscado durante tanto tiempo. Natalia le tomó la mano, sin decir nada, pero sabiendo que él estaba listo. Martín cerró los ojos, su respiración se fue calmando, y con un suspiro suave dejó este mundo. Se fue en silencio, rodeado de amor, como siempre había deseado. A un mes de la partida de Martín, esposa e hija reciben notificación del abogado para la lectura del testamento. El despacho del abogado estaba en penumbras. La luz natural del atardecer se colaba por los amplios ventanales, tiñendo de naranja las paredes de madera oscura. El ambiente en la sala de reuniones era pesado, cargado de emociones reprimidas. Daniela, impecable como siempre, estaba sentada al borde de la mesa. Sus uñas perfectamente cuidadas tamborileaban con nerviosismo sobre la superficie de caoba. A su lado, Sofía se acomodaba inquieta en su silla. Sus ojos recorrían el lugar con una mezcla de incomodidad y ansiedad. Era la primera vez que ambas regresaban a este lugar desde la muerte de Martín. Durante los últimos meses se habían mantenido alejadas, distanciadas por razones que ya ni siquiera lograban recordar con claridad. Todo lo que quedaba ahora era la lectura del testamento, una formalidad que esperaban cerrar pronto. El abogado, un hombre mayor con gafas redondas y un semblante serio, entró en la sala con un sobre en la mano. Los pasos de sus zapatos resonaron en el suelo de madera mientras caminaba lentamente hacia su escritorio. Se sentó en su lugar, dejando el sobre cuidadosamente frente a él. Sin perder tiempo, procedió a hablar. «Gracias por venir», dijo en tono grave, mirando a Daniela y Sofía. «Como saben, estamos aquí para la lectura del testamento del señor Martín García». Daniela asintió ligeramente, sin decir una palabra. Su rostro, siempre tan controlado, no dejaba ver ni un ápice de emoción. Pero Sofía, en cambio, no pudo evitar suspirar profundamente. El nombre de su padre traía consigo un torbellino de emociones que no lograba descifrar. Culpa, tristeza y rabia, todo mezclado. El abogado abrió el sobre y extrajo el testamento. Hizo una pausa antes de empezar a leer, como si quisiera asegurarse de que todos estuvieran preparados para lo que venía. Yo, Martín García, en pleno uso de mis facultades y con plena conciencia de mi condición de salud, deseo dejar constancia de mis últimas voluntades. El abogado comenzó a leer en voz baja y pausada, mientras las palabras de Martín llenaban la sala. A mi esposa Daniela y a mi hija Sofía, quiero dejarles el 30% de mi patrimonio, dividido equitativamente entre ambas. Esta decisión no es fruto de resentimientos ni amarguras. Las amo y siempre lo haré. Pero en los últimos meses de mi vida, encontré el apoyo, el cariño y la compañía que necesitaba en Javier y Natalia. Daniela, que hasta ese momento había mantenido una expresión neutra, frunció el ceño. Su mirada se endureció, pero no dijo nada. Sofía, por su parte, abrió los ojos de par en par, sorprendida. Las dos se miraron fugazmente antes de volver su atención al abogado, quien continuaba leyendo. Es por esto que decido dejar el 70% de mi patrimonio restante, incluidas mis propiedades y activos empresariales, a Javier y Natalia. No es una cuestión de recompensar o castigar a nadie, sino de reconocer a quienes estuvieron a mi lado en mis momentos más oscuros, cuando más lo necesitaba.
Javier y Natalia no tenían la obligación de estar allí, pero lo hicieron por amor y lealtad. A ellos les estaré eternamente agradecido. El silencio que siguió fue aplastante. Se podía escuchar el suave tic-tac del reloj en la pared, pero dentro de la sala nadie se movía. El abogado guardó el testamento y levantó la vista, esperando alguna reacción. Daniela fue la primera en hablar. Su voz sonaba fría, distante, como si estuviera contenida por una furia interna que no podía liberar completamente en ese momento. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque sabía perfectamente lo que acababa de escuchar. ¿Cómo puede Martín dejar casi todo a esos dos? Javier y Natalia no son su familia. Sofía se removió en su asiento, con los ojos llenos de confusión y resentimiento. Pero detrás de esos sentimientos había algo más: culpa. Sabía que su relación con su padre se había deteriorado hacía tiempo. Lo había abandonado emocionalmente mucho antes de que su enfermedad lo consumiera. No lo puedo creer, murmuró Sofía en voz baja, más para sí misma que para los demás. El abogado mantuvo la calma, como lo haría un profesional en estos momentos tensos. El señor Martín fue muy claro en sus deseos, señora García. Este testamento refleja las decisiones que él tomó en sus últimos días, con plena conciencia. Daniela apretó los labios, sus ojos se llenaron de ira, pero también de dolor. No podía negar que en los últimos meses su distancia emocional había sido evidente. La enfermedad de Martín había sido una carga que no estaba preparada para soportar. Pero que él eligiera a otros sobre su propia familia era algo que no podía aceptar. Es injusto, dijo finalmente. Nosotros somos su familia. Yo fui su esposa durante más de 20 años. Sofía es su hija. ¿Cómo es posible que nos haga esto? Sofía, que había estado mirando hacia el suelo, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de sorpresa. En el fondo, sabía que su padre tenía razones para tomar esa decisión. No lo cuidamos, mamá, dijo Sofía, en un susurro apenas audible. No estuvimos con él cuando más nos necesitaba. Daniela giró bruscamente hacia su hija, sorprendida por sus palabras. ¿Qué estás diciendo? Nosotras siempre estuvimos allí para él. Sofía negó con la cabeza, sintiendo el peso de la verdad. No, mamá. Nos alejamos. Yo me alejé. Nunca pude enfrentar la idea de perderlo, y por eso me distancié. Mientras tanto, Javier y Natalia lo cuidaron, lo acompañaron. Yo lo abandoné. El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez más cargado de dolor. Daniela miró a su hija, sorprendida por la confesión, pero no pudo contradecirla. Las palabras de Sofía resonaban con una verdad que ambas habían estado evitando. El abogado cerró la carpeta, dándoles un momento para procesar la situación. Si desean impugnar el testamento, tienen derecho a hacerlo, dijo, intentando mantener la neutralidad en su tono. Sin embargo, les sugiero que piensen en lo que el señor Martín realmente quería con esta decisión. Daniela no respondió. Sus pensamientos giraban en torno a la traición que sentía, no solo de parte de Martín, sino también de sí misma. Sabía que había fallado, pero no estaba lista para aceptarlo. Sofía, en cambio, se levantó lentamente de su asiento. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación en sus ojos. Se giró hacia su madre. «Mamá, ya está hecho. Papá tomó su decisión. Creo que debemos respetarla». Daniela la miró, luchando internamente entre su orgullo herido y la creciente comprensión de la verdad. Finalmente, con un suspiro de resignación, asintió. «Tal vez», murmuró, más para sí misma que para su hija. Con eso, madre e hija salieron del despacho en silencio, dejando atrás no solo la lectura del testamento, sino también el peso de una relación rota que nunca llegaron a reparar. No puedo dejar de pensar en mi padre, en cómo lo abandoné cuando más me necesitaba. Siempre pensé que el tiempo lo curaría todo, que podríamos arreglar las cosas en algún momento, pero ahora me doy cuenta de que ese momento nunca llegó. Lo dejé solo, y eso es lo que más me duele. Me alejé porque no podía soportar verlo enfermo, porque la imagen del hombre fuerte que conocía se desmoronaba ante mis ojos. Pero esa excusa suena vacía ahora. No fui lo suficientemente valiente para enfrentar la realidad. Mientras Javier y Natalia estaban a su lado, dándole el apoyo que él merecía, yo me refugié en mi propio dolor, sin pensar en el suyo. El testamento solo refleja lo que ya sabía, que en sus últimos momentos, otros lo amaron de la manera en que yo debería haberlo hecho. No se trata del dinero, nunca lo fue. Es la vergüenza de no haber sido una buena hija. Ahora, todo lo que queda es el arrepentimiento, y una herida que probablemente nunca sane. Pero prometo,
donde quiera que esté, que lo recordaré y que cambiaré. Porque no puedo vivir con esta culpa para siempre. No puedo dejar de pensar en mi padre, en cómo lo abandoné cuando más me necesitaba. Siempre pensé que el tiempo lo curaría todo, que podríamos arreglar las cosas en algún momento, pero ahora me doy cuenta de que ese momento nunca llegó. Lo dejé solo, y eso es lo que más me duele. Me alejé porque no podía soportar verlo enfermo, porque la imagen del hombre fuerte que conocía se desmoronaba ante mis ojos. Pero esa excusa suena vacía ahora. No fui lo suficientemente valiente para enfrentar la realidad. Mientras Javier y Natalia estaban a su lado, dándole el apoyo que él merecía, yo me refugié en mi propio dolor, sin pensar en el suyo. El testamento solo refleja lo que ya sabía, que en sus últimos momentos otros lo amaron de la manera en que yo debería haberlo hecho. No se trata del dinero, nunca lo fue. Es la vergüenza de no haber sido una buena hija. Ahora, todo lo que queda es el arrepentimiento y una herida que probablemente nunca sane. Pero prometo, donde quiera que esté, que lo recordaré y que cambiaré, porque no puedo vivir con esta culpa para siempre. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido emocionante, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ningún nuevo episodio. Comparte con tus amigos y comenta abajo qué te ha parecido. Nos vemos en el próximo video.